Seguramente has visto, has oído hablar o te has encontrado con estos libros por tu librería de confianza y quizás te han llamado la atención, quizás los has visto y has pasado de largo. Seguramente has visto en Booktube, Bookstagram o BookTok fotos o vídeos de personas recomendando o no recomendando esta saga de libros. Quizás te has fijado en estas portadas de colores pastel con un estilo muy naif y, en mi opinión, bastante bonitas, pero seguramente no te hayas parado a pensar quién está detrás de esta saga de libros. Así que no te preocupes, que aquí estoy yo para explicarte las vibras de Hannah Grace. Hola mi gente, soy Selma y bienvenidos al primer vídeo de Entiende la Vibra de. En estos vídeos quiero explicar un poquito sobre autores y autoras de los libros más virales o los libros que todos tenemos en nuestras estanterías o bibliotecas. Estoy hablando de la saga de libros denominada como la serie de Maple Hills o popularmente conocidos como los libros de Romper el Hielo. Esta saga de libros está escrita por Hannah Grace y te preguntarás, ¿quién es Hannah Grace? Pues aquí vengo yo a contarte un poquito sobre ella. Es una autora británica que nace en Manchester en 1987. Es decir, ahora mismo tiene unos 38 años. Por si te interesa esto de los horóscopos y cómo influyen en la personalidad de las personas, es Acuario. A mí personalmente me da un poco igual, pero bueno, yo te lo cuento para que tengas el dato. Porque nació el día 26 de enero de 1987. Ella misma se define como mamá de 2 perritos y en su Instagram tiene numerosas fotos sobre perros y animales, así que podemos deducir que es bastante animal lover. Se considera a sí misma una lectora empedernida, es decir, como tú como yo, y por ahora solamente ha escrito 3 libros que pertenecen a la misma saga, es decir, la saga de Maple Hills, de la que estamos hablando ahora mismo, que son Romper el Hielo, Saltan Chispas y En las Nubes, que yo te los enseño por aquí, que son estos 3 de aquí. El género al cual están ligados sus libros se denominaría como comedia romántica New Adult, es decir, son libros de romance con toques de humor destinados a un público joven adulto de entre 20, 25, 30 años. Sus libros también tienen alta dosis de erotismo. Podemos decir que pornografía son bastante spicy, sobre todo el primer libro. Las 3 novelas que tiene publicadas hasta el momento forman parte de una serie, aunque no son historias que estén directamente conectadas o que sigan un orden cronológico como tal, así que son independientes entre ellas y te puedes leer uno, no leerte el resto o leértelos en el orden que te dé la gana, aunque yo te recomiendo personalmente que te los leas en el orden de publicación, porque sí es verdad que hay guiños constantes a las parejas de los libros anteriores y son detalles que, aunque no son relevantes en la historia, opino que para un público que tenga conocimiento de los libros anteriores va a ser más disfrutón. Estos 3 libros son historias interconectadas que el nexo en común lo tienen en que son historias que le pasan a los miembros del mismo equipo de hockey sobre hielo de la Universidad de Maple Hills de California. Esta universidad es ficticia, no existe realmente, pero podemos decir que está inspirada en la UCLA o universidades con grandes ligas universitarias de deportes y está localizada en California. Es decir, literalmente se menciona a la UCLA como rival, pero en mi opinión es un poco para equiparar y que los lectores nos tengamos como contexto y referencia qué tipo de universidad es. Esta universidad de Maple Hills tiene distintas ligas universitarias muy potentes y aunque en el libro se nos mencionan sobre todo la de hockey sobre hielo y la de patinaje artístico porque son relevantes en las historias, sobre todo en el primero, también se menciona la Liga Universitaria de Baloncesto como una de las potentes de la universidad. Así que deduzco que también hay otros tipos de deportes que no nos menciona Hannah porque son irrelevantes para la historia, pero bueno, yo lo dejo. Si hay algo que caracteriza las historias de Hannah Grace y que a mí me ha gustado al leerlas,
son sus personajes. Es decir, considero que la creación de personajes y el desarrollo que tienen los personajes de Hannah están muy bien construidos. No son nada planos, son personajes muy profundos y que a mí personalmente fue lo que me enganchó de las historias. La propia Hannah ha dicho que refleja sus propias inseguridades y sus propias emociones en sus personajes. Es decir, que tenemos un pedacito de ella en cada uno de los personajes que aparecen en Maple Hills. Y aunque hay personajes secundarios muy potentes y que en mi opinión merecen el libro, vamos a centrarnos en los protagonistas de los 3 libros que por ahora tiene la saga. Desconozco si van a publicar más. Por un lado tenemos los protagonistas de Romper el Hielo, que es la primera entrega de la saga, que aquí nos encontramos a Anastasia, esta de aquí, y a Nathan. Anastasia es una patinadora sobre hielo en la disciplina artística que se caracteriza por tener un carácter fuerte, tiene problemas de ansiedad y lo que más me gustó de ella en todo momento fue su capacidad de marcar límites claros. Y luego tenemos a Nathan, pero es un personaje que en mi opinión de los chicos de los libros es mi favorito y es un amor. Luego tenemos a Aurora y a Raz. Raz es una persona bastante extrovertida, bastante tímida y que no tiene nada de seguridad en sí mismo. Y Aurora, por el contrario, es muy extrovertida, pero también tiene problemas de seguridad. Es decir, en este libro encontramos la misma sensación de falta de seguridad en uno mismo, pero plasmada en 2 vertientes diferentes, lo cual me parece súper interesante. Porque no todo el mundo con las mismas inseguridades actúa de la misma forma. Y es muy interesante ver cómo lo plasma Hannah. Y por último tenemos a Henry y tenemos a Hal. Henry, digamos que es el personaje más neurodivergente de los que plantea Hannah. Aunque no se especifica un diagnóstico preciso y no se hace específicamente adrede, la propia Hannah nos cuenta que Henry probablemente sufriría de algún trastorno de hiperactividad, algún trastorno de TDAH o estaría dentro del espectro autista. Algo que vive la propia Hannah y concretamente no da un diagnóstico adrede porque ella no ha recibido un diagnóstico hasta bien entradas sus 30 años. Lo hace de manera como un poco de crítica social al sistema que no tiene en cuenta este tipo de neurodivergencia porque al ser un espectro es un poco complicado de detectar. Y luego tenemos a Hallie, que es la personificación de nosotras las lectoras. Es un personaje súper sensible y que intenta siempre agradar a los demás y prioriza todo lo demás frente a ella. No te voy a contar la sinopsis de los libros ni sobre qué van, porque igual eres como yo y no te gusta saberlo y ir un poco a ciegas, así que te voy a contar para que te hagas una idea los tropes que tratan cada uno de los libros y además te voy a decir un poco los trigger warnings que tienen y las advertencias por si eres sensible a alguno de estos temas, que sepas un poco dónde te estás metiendo. Los tropes que trata Romper el Hielo son Rivals to Lovers o Rivals to Friends to Lovers, Proximidad Forzosa, Sport Romance, College, Universidad, Golden Retriever por Grumpy o Sunshine por Grumpy, donde ella es la Grumpy y él es el Sunshine, Él cae primero y Found Family. Podemos hablar sobre que trata temas un poco sensibles como la toxicidad, la dependencia emocional, la amistad tóxica, la familia, la adopción, la ansiedad generalizada y los trastornos de conducta alimentaria. Te advierto de que es un libro con bastante spice y hay varios capítulos completos donde se especifican escenas sexuales. Su segunda parte, Saltan Chispas, tiene tropes como Rollo de una noche, Friends to Lovers, Summer Camp, es decir, está inspirado en un campamento de verano, así que es perfecto para ahora que viene el calor y el verano. Proximidad forzosa nuevamente, relaciones o amor prohibido, crecimiento personal, inseguridades y muchos daddy issues. Las advertencias que te doy sobre este libro, aunque es bastante más light que el primero, tiene algún capítulo de spicy que otro, pero nada que ver con el primero. Pero sobre todo trata temas como los traumas familiares o problemas con la familia, la ludopatía, la adicción. Habla mucho sobre los daddy issues, por si eres sensible a esto. Y también trata otros temas como el apoyo de los amigos, el crecimiento personal, el descubrimiento personal y el amor propio. Y por último tenemos En las nubes,
que es su tercera y por ahora última novela de la saga de Maple Hills, donde tenemos tropes como Friends to Lovers, Explore Romance, otra vez se repite el ambiente de college o universidad como en el primero. Esto es un Sunshine por Sunshine, los dos son súper... Tenemos un found family, aquí encontramos un slow burn. Esta novela se centra sobre todo en el descubrimiento personal, en el amor propio y en el crecimiento personal, igual que el segundo libro, pero en mi opinión en mayor profundidad y le da más peso a este descubrimiento personal, sobre todo con la protagonista femenina, donde tiene bastante peso también en el descubrimiento sexual, la sexualidad femenina y todo este tipo de temas. Se abordan relaciones de pareja que pueden tener tintes de maltrato psicológico o de acoso psicológico, abuso y demás. Si hay algo que tengo que destacar también de Hannah y su creación de personajes es su representación de la diversidad, tanto en personas neurodivergentes como en el colectivo LGTB, como personas con cuerpos no normativos, y que plasma súper bien la realidad tal cual es. Y como te comentaba, aunque las novelas pueden leerse por separado, yo te recomendaría que siguieras el orden que te he dicho aquí, principalmente para que las disfrutes más. Considero que las novelas de Hannah muestran muy bien las relaciones reales de personas de entre 20, 25, 30 años. Las considero bastante realistas, o sea, son bastante creíbles y podría sentir que hay una amiga mía contándome lo que sucede o que me podría suceder a mí, la verdad. Y a pesar de que las historias de romance que tienen sus libros me parecen muy buenas y muy bonitas, unas más que otras, sobre todo la tercera es la que más me ha gustado, creo que lo mejor de sus libros y lo que mejor trata Hannah son los temas sociales, las relaciones interpersonales y las relaciones intrapersonales, el pensamiento sobre uno mismo, sobre cómo uno mismo actúa con el resto y cómo el apoyo de la amistad y de la pareja puede suponer un cambio muy grande para una persona, pero sin olvidar el factor de que lo primero es el crecimiento propio y el amor propio. En España las novelas de Hannah han sido publicadas por el sello editorial Ediciones B, que es un sello perteneciente a la editorial Penguin Random House. El primer libro se publicó en 2023, el segundo también en 2023 y el tercero en el 2024. Y tanto el primero como el segundo fueron traducidos por la traductora Julia Viejo Sánchez. El tercer libro fue traducido al español por Eva Carballeira Díaz, por Ana Valor Blanc. Centrándonos un poco en las portadas, encontramos un estilo bastante naif que puede confundir sinceramente al comprador, porque puede parecer más tierno y más infantil de lo que es el libro. Es decir, me voy a remitir a una anécdota que tengo. Tengo la fea costumbre de escuchar a las personas cuando voy a una librería a ver qué compran, qué piden, qué solicitan y ver qué se le recomienda a esa persona. Es decir, normalmente en las librerías hay personas especializadas en diferentes géneros. Hay vendedores que son especializados en romántica, vendedores que son especializados en fantasía, etc. Un día yo me acababa de terminar Romper el Hielo y fui a la librería de la Casa del Libro y me encontré a una pareja de unos 40 años buscando un libro para su sobrina de 15 años porque era su cumpleaños y ellos no sabían qué libro regalarle a su sobrina, solo sabían que le gustaba la romántica. Pues fueron a coger Romper el Hielo, que no es para nada un libro para una niña de 14 o 15 años. Es un libro para a partir de los 19 o 20 años, porque de verdad que el primer libro es muy, muy spicy. Y en mi opinión trata temas que aunque hay que abordar desde que los niños son pequeños, no los trata de la mejor manera para una persona de esa edad. Y iban a coger Romper el Hielo. Y el chico que les atendió no tenía mucho conocimiento sobre romántica porque su especialidad era fantasía. Y aparte de Romper el Hielo iban a coger Magnolia Park y yo actué, me metí, sé que no debería y dije no, ni uno ni el otro. Uno es muy tóxico y el otro es muy spicy. Y al final pues cogieron otro libro, allá ellos con lo que eligieron, pero lo que quiero decir es que las portadas pueden engañar un poco y que parecen más infantiles de lo que son. Yo no las cambiaría, me parecen súper bonitas, pero sí es verdad, pueden llegar a generar
confusión en el lector o en el comprador, que vaya a ciegas, que no sepa de qué va, etc. En cada una de las portadas de los libros encontramos a los protagonistas y algo que los representa a cada uno de ellos. Por ejemplo, en la portada de Romper el Hielo vemos a Nathan con un stick de hockey y a Anastasia con su ropa de patinaje artístico. En la portada de Saltan Chispas encontramos a Aurora y a Raz vestidos con el uniforme del campamento porque son el staff del campamento, y vemos cómo Aurora lleva chocolate con nubecitas, que también sale en la historia. Y en la portada de la tercera parte, que es en las nubes, vemos a Hallie con un libro porque es una lectora y una escritora muy empedernida. A Henry con un cuaderno, porque Henry, ahí no estoy segura de si es porque Henry dibuja, porque puede ser un cuaderno de dibujo y tendría sentido, o porque Henry y Hallie se ven obligados a estudiar juntos. Y aparte vemos de fondo la librería donde pasa mucho tiempo Hallie y las galletas y la repostería que hace. Aunque las portadas en España están un poco adaptadas, siguen siendo el dibujo original de Lenny Kaufman, que es la diseñadora original de las portadas, y sinceramente creo que cambia un poco el tono de colores y poco más, pero es la misma portada al fin y al cabo. Estos 3 libros están en España en formato de tapa blanda y hay una edición especial de la primera novela que es súper bonita, que tiene los cantos azules como con estrellitas y es así como de hielo y demás, y está muy bonita. A pesar de que me parece súper bonita, no estaba segura de que fueran a sacar la segunda y tercera parte en edición especial, así que no me quise arriesgar, y además yo soy bastante fan de la tapa blanda. La extensión de los libros no ronda más de los 400 páginas, así que es entre 350 y 450 páginas más o menos. Son libros con una extensión media, son libros súper fáciles de leer, tienen una narrativa bastante sencilla y yo los recomendaría para pasar el rato, para entretenerte. Es verdad que ahonda en temas personales y demás, pero son libros bastante amenos, son libros bastante sencillos, son libros divertidos que puedes llevarte a la playa ahora que viene el verano y leértelos, puedes llevártelo de hotel y ponerte a leértelo en la hamaca. Ese tipo de libros. Yo me he leído los 3. Es verdad que aún no me he acabado el último de Saltan Chispas, voy por un 70% del libro, pero mis notas fueron un 4,75, un 3,75 y probablemente a este le dé un 4,75 también. Soy una persona que es difícil hacerla reír y alguna carcajada me he echado con estos libros, así que son divertidos y yo los recomendaría para una persona de entre 20 y 30 años que le apetezca pasar un buen rato, leerse un libro entretenido, divertido, fácil de leer, con relaciones realistas, personajes bien desarrollados y bastante creíbles, y que trate temas así como personales y demás. Así que por mi parte, felicitar a Hannah. No tenemos mucha más información sobre ella, es muy activa en redes sociales, te voy a dejar aquí su Instagram y sus otras redes sociales si las encuentro, y espero por favor que publique más libros sobre el universo de Maple Hills. No sé en qué está trabajando ahora mismo, no ha puesto nada en ninguna parte, pero seguramente estará trabajando, si no es una nueva IP, es en libros de la misma saga. Y en mi opinión hay personajes que merecen tener su propia novela, como JJ, como Robbie. Por buscarle un pero a su saga de libros, es verdad que pueden ser historias bastante predecibles y normotípicas, pero lo bueno que tiene es todo lo demás. Los personajes hacen que sientas que formas parte de su grupo de amigos y sinceramente estos libros se han llevado parte de mi corazoncito, así que yo te los recomiendo. Te acabo de contar aquí todo lo que sé sobre el universo de Maple Hills o sobre Hannah Grey y ya queda en tu mano leerte los libros o no, aunque he visto críticas bastante ambiguas, es decir, he visto muy malas críticas de estos libros y críticas de personas que como a mí les han encantado. Yo te recomiendo leértelos, son libros muy sencillos de leer. Son libros que te lees en 3-4 días y te animo a generar tu propia opinión. Me voy a seguir leyendo En las nubes a ver si me lo termino, porque es verdad que he tardado más de lo normal en leerme el libro, pero no por el libro en sí, porque me estaba encantando, sino por mí y cosas de la vida. Y te animo a conocer más sobre Hannah. Si sabes alguna información más, si tienes algo que comentar o si te has leído los libros, déjame un comentario abajo y te leo. Así que chao.